Información por considerar que atenta contra la libertad de expresión, viola convenios internacionales y de lucha contra la corrupción, además de sepultar la ley de transparencia y acceso a la información pública, así como al Instituto de Acceso a la Información Pública. Ellos piden al Congreso derogar la ley o reconsiderar en sus artículos más nocivos. El establecimiento de secretos oficiales contemplados en 4 categorías de información clasificada recibió un rotundo no por parte de los sectores de sociedad civil organizados, quienes muestran una profunda preocupación porque la legislación aprobada en primer debate por el Congreso Nacional otorga a los servidores públicos la facultad de reservar la información únicamente bajo los relativos criterios de riesgo a la defensa y seguridad nacional y el logro de los objetivos nacionales. Es algo realmente preocupante y negativo, porque con ese pretexto de seguridad nacional pueden ocultar compras que no se hayan hecho a precios debidos e incluso empezar a perseguir e investigar a gente que por disentir con el gobierno de turno se consideraría como sospechosa. A estos sectores les preocupa que cada día el país amanezca con nuevas legislaciones y que éstas conduzcan al Estado hacia la falta de transparencia. Nos preocupa que el Estado vaya en una tendencia de restricción de derechos. Nos preocupa que el Estado vaya en una tendencia de fortalecer a los funcionarios, de blindarlos legalmente y de crear capas privilegiadas con la impunidad en este país. Nadie en el país puede tener prebendas que lo coloquen por encima de la ley. El artículo 11 de la nueva Ley de Secretos Oficiales y Clasificación de la Información determina que cuando una materia clasificada permita prever que pueda llegar a conocimiento de los medios de comunicación, se notificará a estos el carácter de la misma con el objeto de que se respete su clasificación. Este artículo contrasta con el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pone claros límites al ejercicio periodístico. Es una trampa contra el ejercicio profesional del periodismo y una flagrante violación a los derechos humanos, de la libertad de expresión. Esta ley debería ser revisada nuevamente. Y si no es así, pues derogada completamente. En este sentido, la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras se pronunció al respecto, condenando la ley y planteándose las interrogantes de qué margen de acción dispondrán ahora los ciudadanos para cuestionar el funcionamiento y las decisiones de los poderes públicos. ¿En nombre de qué imperativo preciso se declarará una información reservada según los términos de la nueva ley? El pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras concluye que en Honduras la libertad de expresión perdió la batalla. Las organizaciones que ejercen una labor de veeduría social esperan que sea el próximo Congreso Nacional quien revise o en el mejor de los casos derogue esta ley, pues consideran no tiene más sentido que fomentar las prácticas de corrupción en el país. Jenny Santos, Telenoticias. Bueno, mientras los grupos de la sociedad civil la rechazan, los diputados de la oposición piden la derogación de la ley de secretos. La revisión o derogación de la Ley de Secretos Oficiales y Clasificación de la Información es un tema vigente en el Congreso Nacional, pues diputados de distintos partidos cuestionan la creación de la nueva norma. Esto pasa cuando en el Congreso Nacional en 2 semanas se quieren aprobar una cantidad exagerada de leyes sin haber sido socializadas, sin haber sido discutidas y sin darle los 3 debates que dice el reglamento del Congreso Nacional. Soy del criterio y la mayoría de mis compañeros liberales somos del criterio que podemos revisar esa ley y modificarla o derogarla en su caso. Otro aspecto que hay que contemplar es qué pasará con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública. Para los partidarios de la legislación, simplemente se requerirá que el instituto se adapte y coordine en función del nuevo mandato. Sin embargo, de entrar en vigencia la ley,
tal cual está formulada, derogaría tácitamente muchos artículos de la Ley de Transparencia y restaría sentido al funcionamiento del instituto. ¿Para qué tenemos el Instituto de Acceso a la Información Pública? Es una bofetada y probablemente lo que quieran es cerrarlo, porque entonces no tiene sentido. Si quien va a privar es la seguridad del Estado, ante la posibilidad de acceso a la información, no tiene sentido y es un retroceso. Para este diputado de la Comisión de Seguridad, la ley debe socializarse para efectos de su conocimiento, pero no para modificarse. Es totalmente de acuerdo que se revise la que se aprobó para efectos de conocimiento. Aquí hemos hablado tanto de zonas especiales de desarrollo y algunos temas así, y ya Nicaragua, Venezuela y Cuba ya las están instalando y nosotros aquí todavía discutiéndolas. ¿Por qué? Porque las hemos manejado de manera no muy acertada, no estratégica. Entonces esos aspectos creo que todo va con el afán de beneficiar al país, de ninguna manera de violarle derechos a nadie. El Instituto de Acceso a la Información Pública tiene una recomendación. Hacer la revisión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que todos aquellos aspectos que el Consejo Nacional de Seguridad del Estado en los temas de seguridad nacional, que se subsuman en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Eso es lo correcto. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue aprobada en noviembre de 2006 y está regida por convenios internacionales. Al respecto, este día el gobernante electo Juan Orlando Hernández dijo en San Pedro Sula desconocer en detalle la recién aprobada Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información, al asegurar que a su criterio la misma debe aplicarse únicamente en los casos de máxima seguridad para el país. Yo no conozco en detalle la ley. Hay dos principios que hay que salvaguardar aquí. El principio de la transparencia, ¿verdad?, y el principio de la secretividad únicamente en aquellos casos de máxima seguridad para el país. Hernández reiteró que la nueva ley debe ser exclusivamente para temas altamente sensitivos para la nación relacionados con la clasificación y desclasificación de información de algunas instituciones del Estado.